Paco Cruzado. Hola. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, o sea, llevamos 5 horas de evento, no, 4 horas de evento, seguimos en casi 700 personas online y solo llevamos 10 charlas de las 42 que van a salir. Así que Increíble. eso está genial, genial. Increíble. He estado Paco, viendo que no, unas cuantas charlas y un nivel espectacular de los compañeros, así que nada, con muchas ganas de llegar al nivel que están con mostrando muchas ellos. ganas de escucharte. ¿Qué nos vas a contar? Yo voy a hablar sobre visualizaciones. Mi área de... Lo que más me gusta es la visualización de datos. Entonces, Power BI es una herramienta con la cual se puede hacer un montón de cosas, pero una de ellas es visualizar los datos. Entonces, voy a ir un poquito más allá y explicar visualizaciones menos comunes a las utilizadas habitualmente. Pues suena espectacular. ¿Quieres compartir pantalla y Sí, empezamos? empezamos. ¿Esta sesión la diste, Paco, en Bilbao fue? En Bilbao, sí. En Bilbao. ¿Cuántas charlas nos perdimos en Bilbao por estar preparando otras, eh? Es Bueno, al que final lo que tienes, si hay charlas en varias salas a la vez, salas te pierdes, te te pierdes pierdes alguna. pedazos de charlas como las de Paco. Bueno, lo bueno es que tenemos esta segunda oportunidad para Correcto. revisar las que nos perdimos. Bueno, pues Paco, Venga, el pues ala. escenario es Muy bien. tuyo. Vale, muchas Gracias. gracias. Bueno, pues nada, vamos a comenzar. Lo primero, como han hecho todos mis compañeros, muchísimas gracias a los sponsors. Gracias a ellos podemos hacer este tipo de eventos que son súper útiles para la comunidad y que nos permite compartir lo que conocemos con todo el mundo. Entonces, muchas gracias a todos. Como han comentado ellos antes, esta charla tuve el placer de darla en Bilbao, que estas charlas han tenido lugar en Alicante, en Barcelona, en Bilbao, en Madrid, y ahora esta pues desde mi casa, que es una buena manera para poder llegar a todos con este conocimiento. Quedaros al final, hay un quiz espectacular con regalos y ojalá me toque alguno a mí. Yo voy a intentar participar y a ver si me llevo alguno porque son increíbles. Vale, pues voy a presentarme un poquito más. Me llamo Paco Cruzado Perni, Francisco Cruzado Perni. Trabajo como programador backend en una empresa que se llama Analytic Always, que es una empresa que se porta espectacularmente conmigo y trabajo genial con ellos. Y aparte de eso, soy profesor de visualización de datos, que es a lo que vengo a hablar hoy. Y como toque personal, pues me gusta cocinar y aparte soy fan de los Pokémon. Y ya que vamos a hablar de visualización de datos, en vez de hablar un poquito más de mí, si me lo permitís, yo no soy tan conocido como la mayoría de los ponentes aquí que tienen una larga trayectoria como charlas o son incluso MVPs. Me vais a permitir que utilice una pequeña visualización que he creado con Power BI para presentarme. Vale, entonces os voy a contar un poquito mi vida muy rápidamente, ¿vale? Aquí podéis ver en esta presentación. Nací en el 84 en Valladolid. Para los que no seáis de España, es una ciudad que está más o menos en el noroeste de España, cerca de Madrid. Estudié informática en Valladolid. Ya en 2007 tuve el placer de ir a vivir a Sligo, una pequeña ciudad de Irlanda, en la cual terminé mis estudios y aprendí un poquito de inglés que me sirve para trabajar. Ese mismo año me desplacé a Madrid, donde empecé a trabajar como programador y he trabajado en diversos sectores, como sector financiero, educativo, en el sector de retail y siempre programando. En 2017 me invitaron amablemente a empezar a enseñar sobre visualización de datos en el Instituto de Empresa, que es donde doy clase actualmente, con un momento en el que ya llevaba 13 años programando.
y a partir de aquí empecé a disfrutar de lo que es comentar sobre visualización de datos. En 2020 me desplacé a vivir a un pueblecito cerca de Bilbao que se llama Alonsotegui, aquí podéis ver, y por eso di la charla en la Power BI de Bilbao. Es un sitio espectacular, rodeado de montes, aunque llueve mucho, pero es un sitio maravilloso. Y hoy aquí me encuentro en 2023 con casi 17 años programando, 6 años de experiencia en visualización de datos y vamos a compartir un poquito más de este tema con todos vosotros. Vale, pues brevemente, esta es la agenda de hoy. Vamos a hablar de por qué la visualización de datos es importante y cómo se engloba todo a la hora de trabajar con datos. Vamos a hablar de qué son los modelos visuales y qué modelos visuales podemos utilizar, la importancia de elegir una visualización adecuada y lo que nos vamos a enfocar en esta charla es en el marketplace de Power BI. Una de las grandes ventajas que tiene Power BI sobre otras herramientas, ya no solo de análisis de datos, sino de visualización de datos, es que tiene una gran variedad de visualizaciones por defecto, pero además tiene un marketplace con la cual podemos utilizar visualizaciones menos comunes e incluso crear las nuestras y disponibilizarlas tanto en un entorno interno de nuestra empresa como disponibilizarlas al resto del mercado. Nos vamos a enfocar en 4 que me parecen bastante interesantes, pero hay muchísima variedad. Hablemos de visualización de datos. Si alguna vez habéis oído el concepto de storytelling with data o contar una historia a través de los datos, es una tecnología por la cual vamos a transformar nuestros datos en una historia para contar la información que está subyacente en nuestros datos como si fuera una historia, como la historia que le contaríamos a nuestros hijos o a nuestros sobrinos antes de irse a la cama. ¿Vale? Los 5 pasos importantes del storytelling con datos son estos 5. El contexto, elegir bien el contexto, saber con quién estamos hablando, de qué forma lo vamos a hacer, cuál es nuestra relación con la audiencia. Hay mucho de qué hablar sobre el contexto. El segundo paso sería elegir las visualizaciones correctas. Es justo en la parte en la que nos vamos a enfocar en la charla de hoy. Los siguientes 2 pasos son críticos una vez que hayamos creado nuestras visualizaciones para hacerlas efectivas y son la eliminación de ruido y la reducción de la carga cognitiva, lo que en inglés se conoce como decluttering, y también utilizar técnicas para fijar la atención. Y por último, podríamos hablar de la importancia de la estructura narrativa. Dentro de todos estos temas se puede extender uno enormemente y varias charlas que tengo en mi página web he hablado de estos temas, así que luego si queréis podéis acceder a la web y consultarlas. Pero en este caso hoy nos vamos a enfocar en los modelos visuales. Cuando yo empecé en el mundo de la visualización de datos, uno de los mejores libros que encontré, y aún así sigue siendo mi libro de cabecera, es este libro de Cole Knaflic, Storytelling with Data. Hay una de las páginas que contiene este resumen de visualización de datos. La autora esgrime que con estas 12 visualizaciones se puede representar cualquier tipo de información que se quiera. Yo empecé basándome en esto, pero es verdad que hay muchas visualizaciones que son un poco complejas. Incluso podemos ver aquí que hay una gran variedad de visualizaciones que realmente son todas, podríamos decir que son todas gráficos de barras. Y posteriormente decidí crear mi propia versión. Con lo cual, yo diría que con estas 8 tipos de visualizaciones se puede cubrir cualquier caso. Estas visualizaciones serían texto simple, gráficos de barras o de columnas, gráficos de líneas, de dispersión, tablas resaltadas o mapas de calor, los conocidos como tree maps y cualquier información geográfica mostrada como un mapa. Yo siempre que puedo intento utilizar estas 8 visualizaciones con todas sus variantes. No son infinitas, pero son muchísimas. Y
mi premisa es esa. Hacer las cosas sencillas es sinónimo de éxito. Muchas veces, por querer complicarnos la vida y crear visualizaciones muy complejas, hacemos que el mensaje se pierda, que la audiencia se fije en elementos externos que no debería, y eso es lo que hay que evitar siempre que se pueda. Volviendo a lo que comentaba antes, dentro del Storytelling with Data, el paso número 2, que es elegir la visualización adecuada, vamos a poner un ejemplo en concreto para ver la importancia de este paso. Vamos a mostrar la misma información, pero utilizando diferentes visualizaciones para que podáis comprobar si el resultado es el mismo o no. Voy a abrir un fichero que tengo aquí de Power BI. Este fichero de Power BI está conectado con un documento de Excel donde tengo un listado de alumnos con muy poca información. Simplemente tenemos su nombre, una columna con su nombre, el apellido, el país de origen y el estado. El grado que están estudiando. Si esta información la presentáramos así, como de esta manera, como una tabla, hay muchísima información que sería imposible de extraer, como por ejemplo, cuál es el país que presenta más alumnos. Yo, sinceramente, haciendo scroll a todos estos datos, no puedo obtener ninguna información. Pero si esta misma información la transformamos y la mostramos como un diagrama de barras, ya es muchísimo más útil y directamente podemos ver que el país con mayor número de alumnos brutalmente es Estados Unidos, mientras que podemos ver una serie de países con otra información. Y podemos ir más allá. Podríamos probar a mostrar la información de forma geográfica en un mapa. Y aquí claramente veríamos que si excluimos Estados Unidos, que era el primer país, los otros 3 países con más alumnos serían China, Alemania y Rusia. Misma información, diferente resultado. Pues ahora nos vamos a centrar en el marketplace de Power BI. En el panel de la derecha, como conoceréis los que usáis esta aplicación, tenemos todas las visualizaciones por defecto, pero si pinchamos en los 3 puntitos que están al final, podemos acceder al marketplace. Allí podemos buscar tanto por categoría como directamente buscar qué tipo de visualización queremos utilizar. Hay un pequeño problema, en mi opinión. Hay bastantes visualizaciones que su calidad deja un poquito que desear, pero que no nos deje, que no nos eche para atrás esa opción. Hay grandes joyas escondidas en el marketplace de Power BI. Voy a enseñaros brevemente cómo se puede, por si no conocéis cómo funciona el marketplace. Como os comentaba antes, dentro de la parte de visualizaciones, la última opción es estos 3 puntitos. Yo lo tengo en inglés, entonces sería Get More Visuals, obtener más visualizaciones. Y aquí podemos ver todas las distintas visualizaciones que están en el marketplace. Podemos filtrarlas por tipo o directamente podemos buscar una visualización que queramos. Y como comentaba al principio también, si en nuestra organización trabaja con visualizaciones ad hoc, pueden estar aquí disponibles para que sean de uso interno. Vale, vamos a continuar. Y como os comentaba, en la sesión de hoy vamos a fijarnos en 4 tipos de visualizaciones que no están por defecto disponibles en Power BI, y la primera de ellas es una que es bastante conocida, que se llama diagrama de Gantt. Normalmente cuando doy estas charlas me gusta que sean participativas, entonces es un poco complicado aquí al ser online, pero aquí en este momento siempre preguntaría a la gente si alguien conoce el diagrama de Gantt. Mi experiencia es que la mayoría de gente sí que lo conoce, aunque no ha trabajado mucho con él. Pero en cuanto os lo enseñe, seguro que casi todos vosotros lo habréis visto alguna vez. Un diagrama de Gantt es una visualización por la cual se puede ver un listado de tareas
junto con su duración. Es muy útil para mostrar progreso de proyectos en el tiempo o incluso ver el progreso de si las tareas se han ido completando o no, para saber si un proyecto está yendo por el buen camino o si hay que tomar medidas adicionales. Como ventajas de esta visualización es que es un modelo conocido en general, como os comentaba antes, pero como inconveniente es que es una visualización muy específica que, salvo estos dos usos, es bastante complicado salir de él. Quiero que esta charla sea más práctica que didáctica, con lo cual lo que quiero decir es que en vez de que hable yo todo el rato, vamos a hacer ejemplos con Power BI y voy a intentar crear un pequeño ejemplito para crear un diagrama de Gantt. Vale. Voy a conectar Power BI a un fichero de Excel que tengo, que se llama Project Timeline, y vamos a ver los datos que tiene. En este fichero tenemos una serie de tareas, cada una de ellas está identificada por una descripción, sería esta columna fase, y cada fase tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Opcionalmente, una fase tiene una fase padre. Eso quiere decir que podemos tener distintos niveles de anidación de fases, como veremos después visualmente, y quedará muy claro. En este ejemplo lo que vamos a hacer es imaginarnos que tuviéramos una campaña de marketing y queremos mostrar qué plan vamos a llevar con nuestro cliente. Tendríamos las distintas fases, negociaciones con el cliente, planificación técnica, etcétera, etcétera. Y una de las fases más importantes sería la campaña en las redes sociales. En este caso podemos dividirla en subfases, como sería la campaña en Twitter, LinkedIn, Instagram o cualquier otra red social que trabajáramos. Tanto a nivel interno como a la hora de presentar estos datos a nuestro cliente, presentar esta información de forma tabular no es muy efectiva. Entonces vamos a ver cómo quedaría con un diagrama de Gantt. Vamos a esperar a que carguen los datos. A ver. Perdón. Vamos a ver por qué no cargan. Vamos a cerrar todo para que no haya ningún problema. Las cosas del directo. Siempre pasa algo. Voy a cerrar todo por si acaso. Estoy intentando volver a cargar el fichero a ver si funciona. Pues no está funcionando. Voy a probar a cerrar todo. Es que el problema este del WebView 2 es un Sí, problema que le sale a todo el mundo, Paco? sí, sí. O sea, Pues no te intenta cerrarlo todo eh, y vuelve a abrirlo. voy a No, empezar. La verdad es estamos que todos con la misma historia, No te preocupes sí, por sí. esto. No es No, la verdad problema es que ni del directo, es problema de Power BI, que falla con esta historia. voy a intentar matar la tarea porque Sí, directamente ni mátala. puedo. A ver. Aquí. Me encanta siempre estas cosas. A Nada, mí me da energía. Si no fuera por esto, si todo fuera rodado, esos de patines, claro. no tendría gracia. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Venga. Vamos a volver a cargar nuestro fichero Excel. Vale, tiene mejor pinta esto. Muy bien.
Como podéis ver, en la parte de los campos tenemos las columnas que tenemos en nuestro Excel original y lo que vamos a representar es esta información mediante un diagrama de Gantt. Yo lo que he hecho ha sido ir al Marketplace, buscar Gantt y, como os comentaba antes, hay bastantes opciones dentro del Marketplace. Yo intento tirar de las opciones de Microsoft. Me parece que son las más efectivas y a mí son las que más resultado me han dado. Así que yo he instalado esta visualización y es la que voy a utilizar para este ejemplo. Como podéis ver, yo aquí ya tengo más visualizaciones adicionales, que son las que vamos a ver hoy. Y en este caso vamos a añadir un diagrama de Gantt. En la parte de los campos está preparado directamente para que tengamos que incluir una información que mostraríamos en un diagrama de Gantt. Con lo cual, vamos a arrastrar la columna fase a tarea, en este caso task, y ya podéis ver que directamente tenemos una fila por cada una de las tareas que tenemos en nuestro fichero Excel. Esto no es ninguna visualización, no vale para nada. Vamos a arrastrar la fecha de inicio de la tarea a nuestro start date. Y aquí ya podemos ver algo más. Podemos ver la fecha de inicio de cada fase. Pero lo que queremos es comprobar la duración de cada fase, ver si se solapan. Ese es el poder de este tipo de visualización. Con lo cual, ahora seleccionando fecha de fin y arrastrando la end date, ya podemos ver algo distinto. Podemos ver que la primera fase es más corta, se solapa con la segunda fase, pero tenemos algún problema que otro. Vamos a ver la configuración para poder leer bien estos datos. Si vamos a la parte de formato, podemos ver que aquí en los tipos de datos podemos cambiar si queremos agrupar utilizar como dimensión temporal semanas o cualquier otra opción. Para este ejemplo, la mejor visualización va a ser mes. Al verlo de forma mensual, podemos ver que ya tenemos mucha más información disponible en pantalla y claro, ya ahora podemos ver bastante más cosas. Una de las opciones que no podemos ver bien es que el nombre de cada fase no está disponible. Eso es muy fácil de modificar jugando con esta opción, Category Labels. Aquí tenemos una opción para modificar el ancho. Si ponemos, por ejemplo, 220, para este caso en concreto, ya podemos ver todas las fases. Y como os comentaba, pues podemos ver que las primeras fases, esta se solapa con esta, podríamos ver cómo se han ido completando. Por defecto tenemos una barra que nos va a detectar la fecha de hoy, con lo cual podríamos ver si de verdad el estado del proyecto es el que estamos representando. Es decir, ¿estamos realmente en la reunión final con el cliente en estos días? En este caso sí. Y lo último que nos quedaría sería utilizar esta fase padre para anidar las fases, como os había comentado. Entonces, si volvemos a la parte de datos, podemos ver que tenemos aquí una opción que se llama Parent o Ancestro y podemos arrastrar la fase padre a Parent. Y ahora ya podéis ver que tenemos un desplegable que se llama Campaña en redes sociales, que era el denominador común de estas tres fases. Podemos solaparlo para ver desde el inicio de la primera fase hasta el final o bien ir al detalle. Con esta visualización podemos anidar distintos niveles de herencia y podríamos tener un proyecto con muchísimas más fases y poder analizarlo de forma más exhaustiva. Dentro de la parametrización, customización de esta visualización, hay muchas opciones como cambiar el color de las tareas. Si vamos a la parte visual, en la parte de Task Settings, por ejemplo, podemos cambiar el color y poner un color morado o mismamente podemos modificar la altura para que se ajuste más a la pantalla y no utilizar tanto espacio en blanco. Por ejemplo, poniendo algo bien como 45. Jugando con estas opciones podríamos ajustar toda nuestra pantalla y de una forma fácil y sencilla podemos ver el estado de
nuestro proyecto con este tipo de visualización. Voy a renombrarlo como Gantt. Y vamos a pasar al siguiente tipo de visualización. El siguiente tipo de gráfico que vamos a ver hoy es uno bastante menos conocido, pero que si habéis estado navegando por páginas web relacionadas con, no solo con datos, pero con información económica, sobre todo con información personal, puede ser que hayáis visto algún ejemplo. Es más, por mi experiencia, puede ser que os hable de este gráfico por el nombre, os suene a chino y a la hora de ver un ejemplo digáis, ah, pues es verdad, sí que he visto alguna visualización de este tipo. Vamos a hablar de los diagramas de tipo Sankey. Es un diagrama que es muy útil para ver flujos entre conjuntos de valores con dirección. Podemos partir de unos orígenes y ver el flujo de la información hacia unos destinos. ¿Dónde se puede utilizar este tipo de visualización? Por ejemplo, para representar las exportaciones e importaciones de bienes entre países. Si quisiéramos analizar las exportaciones de España como país, por ejemplo, podríamos representar los flujos de bienes utilizando este tipo de visualización. Otro uso muy común de este gráfico es la elaboración de presupuestos, que va a ser el caso del ejemplo en el que veamos. ¿Cuáles son las ventajas de esta visualización? Es muy sencilla es una manera muy sencilla de crear flujos y es una manera rápida de visualizarlos, que de otra manera tendría que ser con un gráfico más complicado de interpretar. Otra de las ventajas que tiene este tipo de gráfico es que es muy fácil resaltar flujos en concreto o conceptos en concreto. Y específicamente la visualización que he seleccionado del Marketplace es específicamente buena para este. Como inconvenientes, lo que os comentaba al principio, es un diagrama que es bastante menos conocido que otros, con lo cual puede ser difícil para nuestra audiencia interpretarlo en caso de que no tenga conocimiento previo. Es muy fácil acabar con un diagrama de tipo espagueti. Luego os pondré un ejemplo, pero un diagrama espagueti se da muy común con los diagramas de líneas. Cuando tenemos demasiadas líneas, todas entremezcladas, parece un plato de espaguetis y es imposible de interpretarlo. Si tenemos demasiadas niveles de clasificación o características en nuestro dataset, un diagrama de Sankey no será la mejor opción. Y como último inconveniente me gustaría resaltar la preparación de los datos. Es muy importante que tengamos nuestros datos con origen y destino para poder utilizarlo, y con el ejemplo que vamos a hacer vais a ver que los datos ya están bien preparaditos, bien mascaditos, pero todo ese trabajo de preparación de datos es bastante arduo a la hora de preparar un diagrama Sankey. Bueno, venga, vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear una nueva página y la voy a renombrar como Sankey. En este caso, he realizado una acción similar a la que he hecho antes. Me he ido al Marketplace, he buscado Sankey y aquí no tenemos tantas opciones como antes, pero he seleccionado este Sankey Chart de Microsoft, que es el que vamos a utilizar para ahora. Como podéis ver aquí, esto es un buen icono dedicado para lo que es un Sankey, pero vamos a verlo mejor con un ejemplo. Para este ejemplo vamos a importar otro fichero de Excel en el cual he recopilado una serie de ingresos y gastos a nivel personal para reflejar lo que podría hacer una persona para llevar su propia contabilidad. En estos datos podéis ver que simplemente tenemos 3 columnas. En la primera tenemos el origen de los ingresos. En la segunda tenemos el destino del dinero. Y como podéis ver, hay varios orígenes que están en los destinos. Y luego lo veremos visualmente cómo eso se va a transformar en varios niveles de agregación.
Por último, tenemos una cantidad, en este caso es de tipo entera, pero podría ser perfectamente de tipo decimal. Crucemos los dedos para que esta vez no haya nada y como podéis ver, si no hay problemas, esto va súper rápido. Mucho más sencillo que el anterior. Tenemos muchas menos opciones a la hora de incorporar campos y podéis ver que he preparado los datos para que encajen perfectamente con esta visualización. Tenemos que seleccionar un campo que va a ser nuestro origen, en este caso origen, y un campo que va a ser nuestro destino. En este caso lo arrastraríamos a destination. Ya empiezan a aparecer cosas aquí. Aquí lo que podemos ver son directamente flujos entre tareas o entre conceptos. Podemos ver que en la parte de la izquierda tenemos los ingresos totales. Como segundo nivel tenemos 2 pagadores porque hemos dividido nuestros ingresos en 2 pagadores. Y aparte de eso, luego lo vamos dividiendo en clasificaciones. Aquí tenemos dinero que hemos dedicado a pagar impuestos, lo que nos ha quedado como dinero neto, y luego tenemos más niveles de clasificación, hasta en este caso 5. Antes de continuar, no he añadido nada a la propiedad peso, ni hemos utilizado la cantidad, con lo cual el ancho de todas las bandas es más o menos estándar. Si simplemente quisiéramos representar flujos, ya nos bastaría con eso, pero no es el potencial ni el uso adecuado de este tipo de visualización. Pero con este caso ya podemos empezar a apreciar uno de los inconvenientes que os comentaba, la posibilidad de que acabemos con un diagrama de tipo espagueti. Podéis ver que esta línea que va del pagador 2 a impuestos se cruza con este flujo que va desde el pagador 1 hasta el concepto neto. Insisto, si tuviéramos demasiadas combinaciones, demasiados flujos, esta visualización sería caótica y no sería la mejor forma de verlo. Vamos a incluir el peso de la cantidad a esta visualización para analizarlo más detalladamente. Ahora podéis ver que en función de la cantidad, el ancho de cada flujo se ha hecho mayor o menor. Por ejemplo, partiendo de los ingresos totales, podemos ver que el pagador 1 ha aportado más de 30.000 unidades, mientras que el pagador 2 ha aportado unas 10.000 unidades, por lo que se transforma en que esta banda es ocupa 3 veces el ancho de lo que ocupa esta banda. Asimismo, podemos ver que el neto es bastante superior a la parte de impuestos y podríamos ir viendo el resto de características. ¿Cómo podemos solventar algunos de los inconvenientes que tiene esta visualización? Una de las ventajas que tiene es que podemos, por defecto, Power BI ha ordenado las tareas por niveles, pero nosotros podemos modificarlas si queremos. Yo estoy observando que todas estas tareas no tienen otro nivel adicional, mientras que gastos sí. Entonces, me parece que sería buena idea intentar evitar este cruce. Podemos seleccionar cada una de las tareas y arrastrarla y ponerla en otro lado. Por ejemplo, podríamos mover de forma manual el concepto de seguridad social, otros impuestos, lo que hemos pagado a Diputación y los impuestos estatales. De esta forma, hay menos solape y la visualización es más clara. No siempre vamos a poder realizar esta acción, como por ejemplo en este cruce entre la cantidad neta del pagador 2 y los impuestos del pagador 1. Entonces, en este caso, ese cruce es imposible. Otra de las desventajas es que hay veces que en función de nuestra resolución, en función del tipo de fuente que pongamos, si las cantidades son muy pequeñas, como en este caso, no podremos ver toda la descripción de las fases. En este caso tendríamos que jugar con el formato de nuestras etiquetas o recurrir a una de las técnicas más útiles, que es los tooltips. En este caso, si ponemos el ratón encima de la banda del flujo, podemos ver que el destino de esta cantidad es otros e incluso podemos ver exactamente la cantidad que tenemos.
Continuemos con otro tipo de visualización. Nube de palabras. En inglés se conoce como word cloud. ¿Qué es este tipo de visualización? Es una manera de ver el número de palabras más frecuentes o importantes. Probablemente esto lo hayáis visto en páginas web, hubo un momento en el que se puso muy de moda, ahora está más en desuso, pero tiene su importancia. ¿Cuándo podemos utilizar este tipo de visualización? Por ejemplo, para analizar las respuestas que hayamos hecho que hayamos recolectado de una encuesta o de preguntas que hayamos realizado a nuestros trabajadores, por ejemplo, o incluso para detectar patrones en la escritura. Podemos intentar, después de haber escrito un artículo, comprobar si estamos repitiendo mucho una palabra, si tenemos coletillas, para intentar darle una vuelta a nuestros textos. La ventaja principal de esta visualización es que nos permite detectar las palabras que son utilizadas con mayor frecuencia. Y uno de los inconvenientes más grandes de esta visualización es que si no excluimos palabras comunes, estas siempre van a ganar, como preposiciones o como artículos. Vamos a ver cómo hacer esto con Power BI. Continuamos con nuestro ejemplo y vamos a utilizar una nube de palabras. En este caso voy a utilizar esta visualización que se llama Word Cloud y como datos lo que voy a utilizar es otro fichero Excel en el cual he recogido la frecuencia de las palabras del artículo de la Wikipedia de Power BI en inglés. Entonces podéis ver que la palabra más repetida es Power y en el campo weight está el número de veces que la palabra sale. En este ejemplo es fácil de ver esto con una tabla, pero tendríamos que hacer un poquito de scroll y tendríamos algunos problemas. Entonces vamos a ver qué ventajas nos presenta esta visualización. Tenemos en la parte de datos muy fácil, tenemos solo categoría y valores. Con categoría lo que vamos a incluir es las palabras que tenemos. Y aquí ya podéis ver que aquí tenemos una variedad de las palabras recolectadas en nuestro dataset. Con el peso lo que vamos a hacer es mostrar con un tamaño mayor las palabras que son más frecuentes. Por ejemplo, aquí podemos ver que, como veíamos en la tabla, las dos palabras más frecuentes son Power y Microsoft, con 65 y con 62. Una manera muy fácil de resaltar palabras, como os comentaba. Una de las características más potentes que tiene esta visualización es que podemos filtrar. Paco, Sí, menos de 5 minutos, ¿eh? perfecto, pues voy terminando. Podemos jugar un poco con la forma de mostrar esta información si le damos al formato y en vez de verlo con las páginas rotadas, con las palabras rotadas, podemos verlo de esta manera que sería una manera más ordenada. También podríamos hacer que filtrar aquellos registros que tienen pocas repeticiones, por ejemplo, aplicando un filtro de que solo se nos muestren las palabras que al menos aparecen 4 veces. Y entonces aquí ya directamente podemos centrarnos en cuáles son las palabras más útiles. Para terminar rápidamente, vamos a hablar de el radar chart. Es un tipo de gráfico que sirve para comparar elementos en categorías a la vez. Se utiliza mucho para comparar deportistas o aspectos del deporte, como estadísticas, pero a nivel financiero también se utiliza para comparar evoluciones de una misma empresa, un sector, con un periodo anterior, como por ejemplo puede ser el año anterior. Ventajas. Es muy fácil para ver puntos débiles y puntos fuertes. Y como inconveniente, como veremos en el ejemplo, en cuanto tenemos más de dos conjuntos de valores, toda la potencia se pierde. Rápidamente vamos a crear un
un radar. Y para este ejemplo lo que vamos a hacer es comparar Pokémon. Aquí he recopilado la información de 4 de mis Pokémon favoritos y vamos a ver, y aquí queríamos ver si un Pokémon es mejor que otro. Rápidamente vamos a utilizar un radar chart y aquí lo que vamos a hacer es decir que nuestra categoría va a ser el campo de categoría, que tenemos una serie de categorías como son los puntos de vida, el ataque, la defensa, y vamos a comparar a Bulbasaur con Charmander. De esta manera podemos ver que el ataque especial de uno es mayor que otro, en velocidad hay más diferencia, pero simplemente con esto es bastante difícil de ver. No sé, yo sinceramente no sé qué gráfico corresponde a quién. Para ello es muy fácil de hacer, pero tenemos que cambiar los colores. Voy a mostrar la información de Bulbasaur en azul, mientras que voy a mostrar la información de Charmander en naranja. Y así podemos ver de una forma muy rápida que estos dos Pokémon son muy equilibrados en ataque, pero Charmander es mucho más veloz que Bulbasaur, sin embargo, la defensa especial de Bulbasaur es mucho mejor. Si quisiéramos incluir en la ecuación a un Pokémon más como Squirtle, simplemente lo arrastramos y ya podemos ver que se está empezando a complicar la visualización. Aún así, podemos ver que también podemos seguir extrayendo información. Por último, en vez de incluir a Squirtle, vamos a comparar dos Pokémon que son totalmente distintos. Uno es uno muy básico como es Bulbasaur y vamos a incluir a uno de los más potentes que es Mewtwo, y aquí podemos ver claramente que si ponemos Mewtwo de color morado, todas las características son muchísimo más grandes que las de Bulbasaur. Bueno, pues ya está, hasta aquí. Perdonad porque me haya alargado un poquito más, pero si hay alguna pregunta que no sé, pues estaría disponible. Yo